Bienvenidos hermanos una vez más a una clase, a una lección más de la materia de las cartas del apóstol Pedro. En esta oportunidad, ya que así Dios lo permite, vamos a prepararnos para desarrollar la lección número 3 o la tercera lección. Así es que hermanos, o estaré pues presentando a ustedes, proyectando la pantalla de la lección que será pues el enfoque de nuestro estudio en este bonito día. Bien, hermanos, estamos entonces ya en las cartas del apóstol Pedro. Estamos ya presentando nuestro material, hermanos, que será realmente el que vamos a estar utilizando en esta oportunidad. Y como usted mira, pues en la parte allí al pie del cuadro de la imagen, tenemos la tercera lección. Vamos a iniciar entonces, ya que Dios así lo permite. Vamos a estar iniciando, hermanos, nuestra tercera lección y vamos a estar enfocándonos también en esta tercera lección en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Bien, el apóstol Pedro, hermano, ya iniciando, el apóstol Pedro continúa el tema de la sujeción o el tema de la sumisión. Como podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Y también podemos ver el tema en el versículo 5, hermanos, dice así: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y el siguiente versículo, el tercer versículo, hermanos, que habla acerca de la sujeción, tiene que ver el versículo 22. Si usted está leyendo conmigo, dice: ¿quién habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios? Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En los tres versículos que hemos leído, encontramos aquí el tema de la continuación, hermanos, de esta lección. ¿Cuál es el tema? El tema de la sumisión, de la cual venimos hablando desde el capítulo 2. Y muestra también que el cristiano debe de estar sujeto en tres áreas de la vida: en el hogar, en el sufrimiento y a Cristo Jesús. Veamos entonces la primera área en la cual realmente el apóstol Pedro habla acerca de la sujeción. En el capítulo 3, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a leer los 7 versículos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sumisión en el hogar, el primer área, hermano, de la vida, en la cual encontramos pues el tema de esta lección, lo cual es la sumisión. Sumisión en el hogar. Hablemos acerca de la esposa en el hogar. Pedro o el apóstol Pedro se refiere a un hogar dividido,
Después de casada, la mujer llega a creer en Cristo, llega a confiar en Cristo, llega a obedecer a Cristo, pero el esposo no es creyente. El apóstol Pedro describe cómo la esposa puede ganar al marido para el Señor. La esposa debe estar sujeta a su marido y mostrarle honor y mostrarle respeto. Según dice Efesios capítulo 5, como leemos en Efesios capítulo 5 y el versículo 22. Vamos a leerlo. Dice así el versículo 22: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Colosenses capítulo 3 y el versículo 18 dice también de la siguiente manera. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. No debe hostigarlo, ni predicarle, sino vivir una vida tan devota que su esposo pueda ser ganado para Cristo, sin palabra, o sea, sin predicación ni alegatos, es decir, no queriendo persuadirlo por medio de la predicación. Los seres queridos, hermanos, hermanas, estudiante, nuestros seres queridos no salvos, es decir, los incrédulos, los no creyentes, observan nuestra vida. Si reflejamos a Cristo, podemos ganarlos para Él. La conducta de la esposa debe de ser pura, es decir, como el apóstol Pablo menciona, castas, ¿verdad? Deben de ser castas. Y su atención debe de centrarse en en la persona interior, en la persona interior y no en la apariencia externa. El apóstol Pedro no prohíbe que las mujeres, ¿verdad? No prohíbe, él no está prohibiendo que las mujeres usen joyas. Lo que prohíbe es ir a los extremos mundanos, simplemente para andar a la moda. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, en la primera carta de Timoteo. En la primera carta de Timoteo, vamos a leer el capítulo 2 del 9 al 12. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo hablando acerca de este tema. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Peinados ostentosos, peinados ostentosos. Lo que dice el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 3: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No quiere decir los peinados, o perdón, quiere decir o se refiere a los peinados exagerados o de los peinados extravagantes, entretejiendo decoraciones de oro y cosas por el estilo. Vestido. Vestidos, según el versículo número 3, una vez más, se refiere a ropas decorativas, en particular las cosas adicionales extravagantes que llaman la atención. Las mujeres cristianas pueden ser atractivas sin ser mundanas. Es más, las modas ostentosas que el mundo acostumbra mucho a vestir sería una vergüenza para la mujer. Sería una vergüenza para la mujer cristiana entregada, devota, y haría difícil su testimonio. La verdadera belleza viene desde adentro, según el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol Pedro usa a Sara
la esposa de Abraham, como ejemplo. Ella era una mujer hermosa, por cuanto varios reyes trataron de conquistársela a su esposo, es decir, a Abraham. Sin embargo, fue devota al Señor y a su esposo. Génesis capítulo 18 y el versículo 2 indica que incluso llamaba a Abraham mi Señor. No era una esclava, por supuesto, más bien estaba expresando su sumisión basada en el amor. Cuando una cristiana es fiel al Señor y a su esposo, nunca tendrá temor de lo que pudiera pasar, porque Dios gobernará e invalidará las amenazas y las críticas. La palabra amenazas en el versículo 6 significa terror. Por supuesto, una mujer cristiana, vamos aquí, por supuesto, una mujer cristiana nunca debe casarse con un hombre que no es digno de su amor y no es digno de su respeto. Veamos desde el punto de vista del esposo, la sumisión en el hogar, visto en el esposo cristiano. Igualmente, igualmente, indica una actitud similar, dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Indica una actitud similar, así como se le exige y se le manda y se le ordena a la esposa, de la misma manera también se le ordena al esposo una actitud similar de amor y respeto de parte del esposo. El matrimonio es una relación mutua. Los esposos no deben quedarse en la ignorancia, sino que deben crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Señor y en el conocimiento también de su cónyuge. El esposo debe honrar a su esposa. Ellas son coherederas de la gracia de la vida, lo que sugiere que los hijos son herencia del Señor. Si hay disparidades o diferencias entre los cónyuges cristianos, serán estorbadas sus oraciones, provocarán problemas en el hogar. El apóstol Pedro da por sentado que los cónyuges no solo viven juntos, sino también que deben de permanecer juntos en la oración. Sumisión, entonces, hermanos, en el hogar, viendo desde el punto de vista de la esposa y visto desde el punto de vista también del esposo, deben de estar sumisos a Dios, sumisos, hermanos, a Cristo Jesús, sumisos unos a otros como matrimonio. Sigamos con nuestro estudio de esta tercera lección. El tema principal siempre es la sumisión o la sujeción. La sujeción. Sumisión, hermanos, en el sufrimiento. Los cristianos, los hijos de Dios, deben de estar sumisos bajo el sufrimiento, sumisos a Cristo, sumisos a Dios, aún bajo el sufrimiento. En el versículo 8 describe el amor entre cristianos en la iglesia. Dice así: finalmente todos sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Este versículo 8, que describe el amor entre cristianos, es un contraste, o el apóstol Pablo lo contrasta con el conflicto que se encuentra o que trata en la carta a Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, donde los hermanos estaban en guerras, donde los hermanos estaban en pleitos entre ellos mismos. ¿Por falta de qué? Por falta de amor. Pero en este capítulo 3, del cual estamos estudiando en esta lección, en el capítulo 9 hasta el versículo 14, Pedro se refiere a los cristianos que sufren, pero, pero no sufren por estar en guerras y por estar en pleitos, por estar peleando entre ellos mismos,
sino que sufren por el mundo, por los problemas del mundo, por el sufrimiento que les causa el mundo a causa de su vida cristiana, a causa de su fe en Cristo Jesús. Dice, voy a leer desde el versículo 9, hermano, hasta el versículo 14. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene pues su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Veamos entonces sumisión bajo o sumisión en el sufrimiento o bajo el sufrimiento. Este sufrimiento, este es el sufrimiento que día tras día soportamos, el sufrimiento común o cotidiano, no es la prueba de fuego del sufrimiento especial que aparece más tarde en el capítulo 4 y el versículo 12, donde habla acerca de la prueba de fuego. ¿Cómo deben los cristianos actuar cuando el mundo los persigue? Es decir, cuando el mundo los haga sufrir por causa de Cristo Jesús. Bueno, en medio del sufrimiento debemos de bendecir en lugar de maldecir. Los cristianos somos llamados, hermanos, a bendecir en lugar de maldecir. Tengo aquí, hermanos, una cita bíblica con la cual quiero iniciar esta parte y estoy hablando acerca de el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22 y el versículo 28. Mire qué dice, versículo 22 al 28. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaban sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, oiga, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Habla de los que son sumisos al sufrimiento y de los que, y de los que se someten y evitan el sufrimiento, ¿no? Bueno, es que según se puede entender la narración de Cristo Jesús, aquí hay dos clases de personas, los que son sumisos al sufrimiento y los que quieren evitar el sufrimiento, no quieren someterse al sufrimiento y mejor lo evitan. Vencemos el odio al mostrar amor. La mejor manera de enfrentar al calumniador y al perseguidor es con paciencia y gracia. Deje que el Señor haga el resto. En medio del sufrimiento debemos de mantenernos limpios, no solamente bendecir en medio del sufrimiento, sumisos al sufrimiento, bendiciendo y no maldiciendo. Y en medio del sufrimiento debemos de mantenernos limpios. Vamos al capítulo 3 siempre y vamos a ubicarnos, si usted me permite, siempre en el capítulo 3. Ahora vamos versículo 10 y el versículo 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Estos versículos hacen referencia a Salmos capítulo 34,
versículo 12 y el versículo 16, donde el salmista está hablando acerca de esto mismo. Es decir, Pedro lo trae, ¿verdad? Lo trae a su carta, lo trae a su mensaje que está enviando a la iglesia universal, haciendo referencia a lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 12 al 16. Y él lo retoma para hacer referencia a lo que él está exhortando a la iglesia. El que quiere amar a la vida es una excelente traducción del versículo 10. Y el versículo 11 nos da la respuesta: apártese. Significa evadir el mal. Y seguir significa procurar alcanzarla, es decir, alcanzar la paz. Apártese del mal, ¿verdad? Apártese del mal, dice, y siga la paz, ¿verdad? Y siga la paz. Como dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque, siga, ¿verdad? Siga hasta alcanzarla y siga la paz, perdón, y siga la paz o busque la paz. En medio del sufrimiento, Dios siempre nos está vigilando. Debemos de someternos a Dios considerando. Debemos de ser sumisos a Dios y a Cristo Jesús, sabiendo que Dios siempre está pendiente de nosotros, siempre está vigilando, siempre se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando. Versículo 12, versículo 14. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En medio del sufrimiento, Dios siempre nos está vigilando. Vamos a ver por aquí algo, permítanme, quiero corregir algo. Dios siempre está listo, hermanos, para ayudar a los que sufren por su causa, es decir, por su nombre, por su fidelidad, por su fe en Cristo Jesús. Y ve los problemas y oye nuestros clamores. Sabe cómo enfrentarse, Él pelea nuestras batallas, Él sabe cómo enfrentarse a quienes nos persiguen por su causa. Y en lugar de quejarnos, debemos de alegrarnos, debemos de regocijarnos de que sufrimos por su causa. Como dijo Jesucristo en Mateo, vamos a Mateo en el capítulo 5 versículo 11 y el versículo 12. Dice el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros. Dice el versículo 2: gozaos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cómo es? Grande. ¿Cómo es el galardón? Grande. ¿Cómo es nuestra recompensa? Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que en lugar de quejarnos, debemos de alegrarnos. En lugar de quejarnos, debemos de regocijarnos de que sufrimos, porque es un privilegio. Esto trae bendiciones, hermanos, el sufrir por causa de Cristo Jesús. Y en Hechos capítulo 5, quiero que también vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y el versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Lea usted conmigo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿verdad? De la presencia del concilio, gozosos, Pedro y Juan, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta o insulto por causa del nombre, por causa de Cristo Jesús. Así es que, hermano, en medio del sufrimiento o bajo el sufrimiento, debemos de ser sumisos, debemos de ser sumisos y no estar murmurando y no estar llorando y no estarnos quejando, sino que debemos demostrar siempre sumisión. Debemos de ser sumisos y en lugar de maldecir,
debemos de bendecir. Y en lugar ¿cómo se llama? De ensuciarnos y de contaminarnos, debemos de mantenernos siempre limpios. En lugar de estar insultando, en lugar de estar maldiciendo, debemos de mantenernos limpios. Y en lugar, pues, ¿verdad? Aquí de estar murmurando, de estarnos quejando, debemos de reconocer que Dios siempre está pendiente de nosotros. Él está presto para pelear a las batallas. ¿Y quién más poderoso que puede ganar nuestras batallas sino Dios, ¿no? Así que en lugar de quejarnos, debemos de considerarnos, hermanos, que sufrir por Cristo Jesús es un privilegio. Y la tercera área en la cual nosotros debemos de ser sumisos de acuerdo como nos enseña el apóstol Pablo, lo encontramos pues en la primera carta, ¿verdad?, del apóstol Pedro, en el capítulo 3 siempre y en el versículo 15 y el versículo 22 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Interesante esta porción de las Escrituras. Porque nosotros debemos de ser sumisos a Cristo. El cristiano, el creyente, el obediente debe de ser sumiso a Cristo, santificando a Dios, mostrando mansedumbre y mostrando reverencia. Y como dice también por allí, manteniendo una buena conciencia delante de Dios. Santificad a Dios como Señor es una traducción mejor del versículo 15. Póngalo en el trono de su corazón. Si Él controla nuestras vidas, siempre tendremos una respuesta cuando nos pregunten respecto a la esperanza que tenemos en Él. Según Marcos capítulo 13 y el versículo 11. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 13 y el versículo 11. Dice así. Si usted lee conmigo. Y los espíritus inmundos, vamos a ver, 13:11. Está buscando 3. 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, un corazón rendido y una buena conciencia nos dará paz cuando nos acusen falsamente. Los pecadores pueden acusarnos, pero Dios conoce el corazón y nosotros tememos a Dios y no a los hombres. Isaías 8:12, versículo 13 nos enseña que nosotros no debemos de temer a los hombres, sino que a quien debemos de tener temor es a Dios. De nuevo, el apóstol Pedro les recuerda los sufrimientos de Cristo, que fue acusado falsamente y sin embargo dejó el asunto en las manos del Padre. El misterio de los espíritus encarcelados. Tenemos aquí, ¿verdad? El misterio de los espíritus encarcelados, según
según el versículo 19 y 20. Hermanos, esta parte ha dejado perplejos a los estudiosos por muchos años y no todos los intérpretes concuerdan sobre lo que significa esta porción de las Escrituras, sobre la expresión los espíritus encarcelados. Pero solo tenga presente, pues, la lección principal de este pasaje. Cristo sufrió injustamente, pero Dios le honró y le dio gloria. Pero ¿qué nos enseña, queridos hermanos? ¿Qué nos enseña esta parte del versículo 19 y 20 acerca de los espíritus encarcelados? Que los demonios están sumisos a Cristo. Sí, hermanos. Los demonios están sumisos a Cristo. Una explicación acerca de los espíritus encarcelados que yo puedo compartir con ustedes. Si consideramos que la palabra espíritu no se refiere a alma y que las almas de las personas que desobedecieron en los tiempos de Noé todavía no han sido juzgadas o juzgados y que después de la muerte ya no hay una segunda oportunidad para salvación, entonces la explicación más aceptable es que Jesús en espíritu después de su resurrección visitó a los ángeles o demonios en prisión, los que incitaron a la humanidad en los tiempos de Noé a desobedecer a Dios y anunció a ellos su victoria sobre Satanás y sus ángeles. La palabra predicó en el capítulo 3 y el versículo 19 significa, ¿verdad? Significa anunciar y no predicar el evangelio. Jesús anunció la condenación de ellos, de los espíritus encarcelados, de los demonios, y la victoria que tenía sobre todos los ángeles y autoridades. Jesús es nuestra esperanza de salvación, así que nuestra alma no quedará en el Hades para siempre en el día del regreso de Jesús. Si somos fieles a Dios, resucitaremos para vida eterna en el cielo, porque Él tiene autoridad para salvar y Él tiene autoridad también para condenar. Por lo tanto, lo de los espíritus encarcelados, pues se refiere a esos ángeles caídos, a esos ángeles que fueron sacados, que fueron expulsados del cielo por su rebelión contra Dios, de esos ángeles que luego incitaron a aquella humanidad en los tiempos de Noé a no obedecer a Noé, porque si obedecían a Noé, obedecían a Dios y ellos estaban en contra de Dios. Por lo tanto, estos ángeles, por haber incitado a la humanidad a desobedecer, a violar las órdenes de Dios, fueron juzgados y puestos en o encarcelados y puestos en esa prisión, ¿no? Por eso se traduce o se refiere a ellos como los espíritus encarcelados. Ellos ya fueron juzgados y están guardando prisión, ¿no? Y luego, pues, estos fueron los que realmente incitaron, ¿no? Y tocaron el corazón de la humanidad de aquel tiempo para que no obedecieran a la voz de Noé o a la voz de Dios por medio de Noé. Otra manera de estar sumisos a Cristo Jesús es en el bautismo. En el bautismo mostramos sumisión a Cristo Jesús, versículo 20 y el versículo 21, que dice de la siguiente manera: 3, capítulo 20 y el versículo 21. Si lee conmigo, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro, al decir que Noé y su familia fueron salvos por el agua, está ligando, relacionando a Noé con el tema del bautismo. Si desde una perspectiva teológica cristiana, el diluvio es considerado como una figura del bautismo de Jesucristo, donde el agua actúa para limpiar la corrupción y salvar a los justos, Noé,
y su familia se salvaron del diluvio en el arca. Al igual que los cristianos se salvan en el bautismo o nos salvamos en el bautismo al ser incorporados a la iglesia del Señor. El agua del diluvio destruyó al mundo pecador y el agua del bautismo limpia el alma del pecado y otorga una nueva vida con la aspiración a una nueva conciencia delante de Dios. Dios salvó a Noé por medio del agua del diluvio, sepultando al mundo perverso. De esta manera Noé mostró de antemano la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, que es precisamente lo que significa, hermanos, el bautismo. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Es decir, el bautismo en agua que corresponde ahora, que tiene que ver con el bautismo de ahora, lava nuestros pecados, quita nuestra corrupción que atenta contra la salvación de nuestras almas. Y por último, respecto en esta área de la sujeción a Cristo Jesús, entonces también encontramos aquí los ángeles, autoridades y potestades están sumisos también a Cristo, que es precisamente lo que dice el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos, dice hermanos, a él están sujetos, a Cristo Jesús, a nuestro Señor, los ángeles, autoridades y potestades, autoridades celestiales y potestades también celestiales, ángeles, arcángeles, están sujetos a él. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está, el apóstol Pedro nos está recordando o nos está eh, diciendo, dando a entender? Que Jesucristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios y que los ángeles celestiales, los seres celestiales, las autoridades y potestades le están sujetos a él. El ejército de los cielos, también hermanos sumisos a Cristo Jesús. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Y nosotros, ¿por qué a veces nos cuesta ser sumisos? ¿Por qué nos cuesta sujetarnos a las órdenes, a los mandatos, a las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo? En conclusión, podemos decir, Cristo es Señor de todos y debemos someternos a Él. La buena conciencia, hermano, nos fortalece en la prueba. El bautismo cristiano ilustrado por el diluvio es un cuadro de la muerte, la sepultura y la resurrección, pero no salva el alma. El que corresponde ahora sí, el bautismo que corresponde ahora sí, pero ese bautismo, ¿verdad? En la figura, en la ilustración del diluvio, no salva el alma. Pero el bautismo que corresponde ahora, como dice el apóstol Pablo, ese sí, ese puede salvar nuestra alma. El bautismo es importante porque indica nuestra sumisión al Señor. Y así pues, hermanos, terminamos esta tercera lección que comprende todo el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Gracias, hermano, por prestar atención, gracias por estar pendiente, gracias por estudiar este video, gracias por estar dándole continuidad a esta materia y a este programa del Instituto Bíblico en San Ignacio. Dejo una vez más aquí sus 10 preguntitas, hermanos, hermanas, para que ustedes puedan estudiar, puedan ver el video, puedan ver el material que yo les envío, el material digitado, para que ustedes, hermanos, puedan eh, estudiar, prepararse para luego poder leer cuidadosamente sus preguntas y traer también su debida respuesta. Un privilegio, un honor, una alegría, hermano, estar con ustedes una vez más en una nueva lección, una lección muy bonita en la cual deja una bonita enseñanza para la vida espiritual de cada uno de nosotros, en especialmente los que formamos parte del estudiantado del Instituto Bíblico en San Ignacio, que nuestro propósito es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también crecer espiritualmente.
Así es que dejo con ustedes nuevamente pues la portada y la imagen de las cartas de Pedro en la tercera lección. Gracias, hermanos. Nos miramos, si Dios así lo permite, en la cuarta lección de este estudio, de esta materia de las cartas del apóstol Pedro. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus vidas, en su familia y en su congregación donde ustedes forman parte. Bendiciones, hermano. Hasta la próxima lección.